prosperidad y bienestar. Cohesión social para el desarrollo. Seguridad pública y justicia penal. Sustentabilidad, población y territorio. Gobierno eficiente y política democrática. Jalisco a futuro, construyendo el porvenir. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle, darle la bienvenida a su programa, uno de varios que habrá, de todo un serial que se trabaja para usted, de este proyecto Jalisco a Futuro 2030, construyendo el porvenir. Vamos a empezar este día con un tema que es primordial y que también es bastante complejo. Vamos a hablar de educación. Veamos. La educación es considerada como un campo de acción pública estratégico para la construcción de un repertorio universal de derechos y responsabilidades articuladas a la formación intelectual, moral, científica y técnica de los niños y jóvenes en el contexto de una ciudadanía social efectiva. Bajo este precepto, ¿cuál es el estado que guarda la educación en Jalisco? ¿Cuáles son sus problemas sustantivos, sus causas profundas y las alternativas de acción que pueden implementarse para resolverlos? El diagnóstico presentado en Jalisco a Futuro contiene varios aspectos relevantes, de los cuales destacan los siguientes. En términos generales, los jaliscienses hemos experimentado un incremento en los años de la escolaridad promedio a 9.4 años, es decir, hemos alcanzado el tercero de secundaria. Comparado con el año 2006, donde teníamos 8.2 años de escolaridad, la hemos incrementado en promedio un año. Como ocurre también a nivel nacional, nos lleva una década sumar un año a nuestra escolaridad. Sin embargo, la escolarización obligatoria básica en nuestra entidad y en el país es de 12 años, es decir, el equivalente a alcanzar la preparatoria completa. De seguir a este ritmo, nos faltarían casi 30 años para alcanzar el nivel de escolaridad promedio que se ha planteado a nivel federal y estatal. Pero existen otros asuntos educativos relevantes. Los aprendizajes, por ejemplo. Según el diagnóstico de Jalisco a Futuro, nuestro estado se sitúa bajo en las escalas de la evaluación que diversos organismos nacionales e internacionales han realizado para medir la efectividad de los aprendizajes escolares. Las habilidades de nuestros niños y jóvenes en matemáticas, pensamiento lógico y comprensión de lectura son bajos. Otro punto importante del diagnóstico contenido en Jalisco a Futuro es la cobertura y la eficiencia del sistema educativo estatal. Se estima que de cada 100 niños que ingresan a primaria, solo 24 egresarán de alguna modalidad de educación superior 17 años después. Este problema se agudiza sobre todo en los niveles medio superior y superior en distintos territorios del estado. Sus causas son los altos índices de deserción y reprobación en secundaria y preparatoria, el rezago educativo acumulado y los bajos niveles de aprendizaje básicos. Estos asuntos configuran una relación de problemas críticos y causalidades complejas que requieren de proyectos de intervención pública que permitan mejorar la calidad, la coherencia, la equidad y la eficiencia del sistema educativo jalisciense. El peso de la escuela en la cohesión social para el desarrollo es fundamental, y ello requiere articularse con otros ejes, políticas y acciones de intervención pública para hacer de la práctica educativa no solo una experiencia escolar, sino cultural, socializadora y formativa en el sentido más profundo del término. Le doy la bienvenida a este espacio a Adriana Costa Silva, quien es el coordinador precisamente de este gran proyecto Jalisco a Futuro 2030. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Josefina? Gracias. Muchísimas gracias. También le doy la bienvenida a Mara Robles Villaseñor. Ella es diputada local, ella es presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado. Bienvenida. Muchísimas gracias, Josefina. Gracias. Y a Juan Carlos Silas Casillas, profesor e investigador del ITESO. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente gracias. Muchísimas gracias. Si les parece, vamos a empezar con el maestro Acosta para que nos hable un poquito precisamente de este gran proyecto Jalisco Futuro 2030 para después enfocarnos a uno de los grandes temas, educación. Maestro, adelante. Sí, creo que vale la pena recordar que este ejercicio de Jalisco a Futuro es el tercero que desarrolla nuestra universidad. El primero fue en 1999, el segundo en 2013 y este tercero que acaba de salir, digamos, a la luz hace unas semanas. Este proyecto tiene como propósito, digamos, dos grandes áreas. Uno,
definir una agenda de los problemas críticos no solo de la educación, sino de todos los campos de la acción pública en nuestra entidad, y además generar propuestas para el corto, mediano y largo plazo, es decir, de aquí al 2030 se está considerando el largo plazo. En base a estos dos grandes objetivos, el ejercicio se articula en 5 grandes ejes, como fueron presentados en la cápsula inicial, y el tema educativo está en uno de los ejes que son fundamentales, que es el de cohesión social para el desarrollo. Hemos considerado, no solamente los que hemos coordinado el ejercicio, sino los que han participado en los diagnósticos y en las propuestas para educación y el eje, que educación junto con cultura y ciencia y tecnología son temas fundamentales para generar las condiciones básicas de rearticular la cohesión social. Sostenemos que la pérdida, el debilitamiento de la cohesión social es uno de los factores críticos que explican un conjunto de comportamientos, digamos, anómicos, de debilidad institucional en la vida pública en Jalisco. Por eso creo que es importante conversar en torno a las características de este tema específico que es el de la educación. Maestro, pues ya nos mostraba también la cápsula informativa de más o menos en qué situación estamos, pero desde su punto de vista y por toda su formación y la institución que representa, ¿qué estado guarda la educación en estos momentos? Y en términos generales está así como, porque hablamos de educación básica hasta superior. Sí, pues es un panorama híbrido, digamos, es un panorama complejo como todo lo que tiene que ver con seres humanos y tenemos claroscuros, digamos. Tenemos la parte de la cobertura que ya está básicamente atendida pues en educación básica. La primaria ya no presenta grandes problemas en términos de niños que vayan a asistir. Secundaria ya empieza a presentar problemas, al igual que preescolar. Media superior, platicamos hace ratito fuera de cámara, y media superior es donde se empiezan a juntar los problemas, porque es donde está lo que antes era la pirámide poblacional, ahora tiene forma así como de panquecito poblacional, y la parte más amplia, digamos, de la ex pirámide está ahorita en educación secundaria, media superior, y ahí es donde se nos están juntando los problemas. Y si se nos juntan los problemas allí que no se resuelven, van a acabar trastocando la educación superior. ¿Pero qué tipo de problemas? Básicamente estamos hablando de 3. Uno es la inequidad, es decir, tenemos la educación concentrada en Guadalajara y, bueno, las otras ciudades intermedias, Puerto Vallarta, Autlán, Ciudad Guzmán, etcétera, etcétera. Pero lo que no es Guadalajara y las otras ciudades intermedias sí tiene muchos problemas de tener una buena educación. Estamos hablando también de fenómenos como la deserción, o la mal llamada deserción, más bien tendríamos que enfocarla como abandono, ¿no? Porque es en realidad el sujeto que está decidiendo abandonar la escuela por razones obvias. Y tendríamos que hablar de la reprobación, ¿no? Ese es el segundo. Y el tercero, que es el más preocupante posiblemente de todos, es el de los resultados de aprendizaje. Tenemos alumnos estupendos que tienen gran capacidad de lectura, de comprensión, de expresión oral escrita, tienen matemáticas, dominio, pensamiento científico, etcétera, etcétera. Pero eso no son la norma. En realidad la norma son alumnos que tienen problemas en comprender lo que se les presenta, que tienen problemas de trasladarle eso a un problema científico, a una argumentación matemática, y ahí es donde estamos empezando a sufrir. Falta de aprendizaje, el abandono, la inequidad, ¿son problemas actuales o los venimos arrastrando? Porque me parece que los he vivido de siempre. Bueno, se ha agudizado el fenómeno en los últimos años. Seguramente mis colegas se acordarán que fue Gilberto Guevara Niebla el que anunció que estaba ocurriendo en México una catástrofe silenciosa, porque en ese momento todavía no se reconocía que había un grave problema de calidad de la educación, porque como dijo Juan Carlos Silas, todavía estábamos solucionando el problema de la cobertura, es decir, que todos los niños que necesitaran ir a la primaria tuvieran una escuela a la cual acudir. Cuando eso se resolvió
relativamente, porque aún quedan millones de niños sin ir a la primaria, pero en términos generales está resuelto. Entonces fue cuando se empezó a dar cuenta de cosas que son catastróficas. Yo lo quisiera decir crudamente. 5 de cada 10 niños en Jalisco, según los datos de Jalisco a Futuro, que están además súper validados por toda la clase de estudios internacionales, salen de la primaria sin saber leer y escribir. Eso es gravísimo. Y yo siempre pongo el ejemplo de que no se trata de que los niños repitan ese oso se asea o mi mamá me mima, sino de comprender lo que están leyendo, ¿no? Y por otro lado, de escribir, no de repetir su nombre, sino de contar una historia. Entonces, imagínense si los niños y las niñas salen de la primaria sin saber leer y escribir, pues eso es una tragedia para esos polluelos y para el país. Pero en matemáticas está aún peor. Son 6 de cada 10 niños los que salen de la primaria sin saber hacer las operaciones matemáticas básicas. Y los que lo pueden resolver no saben cuándo usarlas. Eso es gravísimo. Y el asunto sigue sin resolverse. Te vamos a interrumpir, tenemos que hacer una pausa porque suena así de grave, así es la realidad. Cuando en nuestra época, en primero, si no sabías leer, no podías pasar a otro nivel. Y hoy los pasan sin saber leer. Con esto y más, regresamos.